Muy buenas noches, queridos hermanos. Como cada viernes iniciamos en esta noche el programa de la próxima dimensión. En primer lugar, pedir disculpas porque el otro viernes nos fue imposible retransmitir el programa por razones ajenas a nuestra voluntad de hacerlo, pero finalmente nos fue imposible grabarlo. Entonces, como no teníamos la seguridad de que se oyese perfectamente, ya en otras ocasiones nos ha pasado de grabar el programa y no oírse, pues preferí dejarlo sin emitir. Ya hoy con todo mejorado y creo que funcionando, nos disponemos a emitir el programa cuyo título es Humildad e Inteligencia. Quisiera, queridos hermanos, durante este programa daros unas cuantas razones sobre qué entendemos en el espiritismo por humildad y también qué relación existe entre el hombre humilde y la misión del hombre inteligente en la tierra, como dicen los espíritus. De todo ello hablaremos posteriormente, pero iniciamos, como todos los programas, como todos los actos espíritas, lo iniciamos como siempre con una oración de apertura. Para ello voy a pediros que cerréis los ojos y elevando el pensamiento a Dios nuestro Padre, al Maestro Jesús, en esta noche, divino amigo, queremos pedirte por todos los hermanos que han desencarnado en esta noche y por todos aquellos que aún desencarnarán, para que su tránsito hacia el mundo espiritual, para que su retorno a la patria eterna sea tranquilo, en el límite de sus merecimientos. También quisiera darte gracias, Padre, por la oportunidad que nos ofreces de llegar a los corazones de todos aquellos hermanos que, ejercitando su libre arbitrio, decidan que este programa les es útil en alguna cosa. Así sea. En el Evangelio según el Espiritismo se nos recuerda aquellas palabras dichas por Jesús hace 2000 años, en las que el Maestro decía más o menos: yo te bendigo, Padre, porque has ocultado todas estas cosas a los sabios y a los entendidos y las has puesto de manifiesto a los humildes y sencillos. Esas palabras del Maestro Jesús sobrevolarán siempre por encima de la mente de la criatura humana, para recordarnos que es más importante lo que llevamos dentro, la moralidad, que aquello otro que podemos desarrollar
a través de la mente y del pensamiento. No estamos diciendo nada raro los espíritas, ni tampoco lo decía Jesús. No queremos con ello quitar importancia al conocimiento. Nosotros sabemos que la evolución, la ley de la evolución, una de las leyes del universo, lo es en doble sentido, en moralidad y en conocimientos. No ignoramos esto, ni pretendemos menoscabar los conocimientos para nada. Sencillamente queremos poner de manifiesto que los conocimientos bien dirigidos nos llevan al bien. Sin embargo, los conocimientos mal dirigidos, sin moralidad, siempre nos llevarán hacia el lado malo, hacia nuestro lado oscuro, por así decirlo. Por ello, cuando se habla de humildad en la doctrina espírita, no nos referimos a humillación, sino a sencillez de corazón, a pureza de corazón. También quisiera recordaros otro pasaje del Evangelio. Cuando Jesús estuvo aquí hace 2000 años, estaban en una plaza pública y las madres llevaban los niños para que el maestro los bendijera. Y entonces los apóstoles se molestaron porque estaban apabullando al maestro Jesús con tanto niño. Y entonces el maestro, al ver la actitud de los apóstoles, casi se enfadó un poco y les dijo: dejad a los niños que se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Algunas filosofías, algunas doctrinas, algunas iglesias, a las cuales respetamos profundamente, sin embargo, no podemos estar de acuerdo en la interpretación que dieron a este pasaje. Pensaron que con esto el Maestro Jesús quería decir que todos los niños, cuando desencarnaban siendo niños, iban al cielo. No se refería al Maestro Jesús a esto. El Maestro Jesús se refería a que aquellas personas, aquellos hombres, aquellas mujeres que querían acceder al reino de los cielos, tenían que tener un corazón parecido al de los niños. Fijaros en la expresión que utiliza, porque de los tales es el reino de los cielos. O sea, no quería significar que todos los niños irían al cielo. El niño físicamente es un niño, sin embargo espiritualmente es un espíritu milenario. Por lo tanto, si desencarna o muere en la edad infantil, no significa que vaya a ir al cielo. Sencillamente irá a un lugar en el mundo espiritual, a una colonia espiritual, donde se atienda a niños, porque hemos dicho muchas veces, hemos hablado sobre este tema, dónde van los niños cuando desencarnan. Hemos dedicado a ello no un solo programa, sino varios. Por lo tanto, el Maestro Jesús, como espíritu puro que es, conocedor del destino de los espíritus más allá de la desencarnación, no podía querer decir que los niños irían al cielo, sino que irían al cielo, irían al reino de Dios, valga decir, a un buen lugar en el más allá, aquellos espíritus cuyo corazón tuviese la pureza que tiene el corazón de los niños, puesto que los niños habitualmente representan la inocencia, la pureza de intenciones, porque su mente, su corazón,
todavía no está contaminado de la hipocresía que lo tenemos las personas mayores. Conforme nos vamos haciendo mayores, conforme vamos avanzando en edad, vamos incorporando a nuestro modo de ser actitudes hipócritas para que no nos señalen con el dedo, para no ser raros, para ser como todos los compañeros de camino. Entonces, poco a poco vamos abandonando la pureza del corazón que teníamos cuando éramos niños y vamos incorporando actitudes hipócritas que hacen con que, a pesar de que sintamos o pensemos una cosa, manifestemos otra. Pues bien, a eso se refería el Maestro Jesús. Aquellos corazones, aquellos espíritus que deseen llegar a un buen lugar en el más allá, que el Maestro Jesús le denominaba el reino de los cielos, porque si no, esa humanidad que había entonces tan atrasada no lo hubiese entendido, pero él se refería a un buen lugar en el más allá, tiene que tener una pureza de corazón. A eso se refería. La humildad, por lo tanto, podemos equipararla a la sencillez, a la bondad, a la pureza. También hay otro episodio de cuando Jesús estuvo entre nosotros que nos habla de la importancia de la supremacía de la humildad y de la sencillez sobre muchas de las otras cualidades que podemos tener en el corazón. Cuando ocurre el Sermón de la Montaña, Jesús va a la casa de Lucas. Como sabemos, Lucas era un cobrador de impuestos. Entonces allí se habían reunido en casa de Lucas distintos lisiados, distintos sufrientes, distintas personas que sufrían. Y muchos fueron a preguntarle, Lucas, ¿cómo podemos colaborar en la propagación del reino de los cielos? Y entonces Lucas se los quedó mirando y dijo, pero bueno, ¿tú cómo vas a colaborar en la expansión del reino de los cielos? ¿No ves cómo estás cojo, impedido prácticamente, apenas puedes manutenerte tú? ¿En qué vas a hacer? ¿Qué vas a colaborar? Otro que había sido expulsado de casa hasta por su suegro y por su esposa le dijo lo mismo, y entonces todos ellos se volvieron y se fueron muy tristes y hasta llorosos. Y claro, cuando más tarde llegó Jesús a la casa de Lucas con los otros apóstoles, Lucas contó lo que había sucedido, la idea que habían tenido aquellos pobres seres para colaborar en el reino de los cielos. Y el Maestro Jesús, cuando lo oyó, se puso triste. No le riñó a Lucas, pero se puso triste y le explicó que cada uno, por pequeño que fuésemos, por humildes que fuésemos, por lisiados que fuésemos, podíamos colaborar en la expansión del reino de Dios. Por eso, más tarde, cuando salió afuera, a todos aquellos lisiados, a todos aquellos espíritus sufrientes, él comenzó diciendo, bienaventurados los que sufren, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que están tristes. ¿A qué se refería Jesús? No penséis, amados hermanos,
que se refería a esos llantos que se escapan de nuestros ojos cuando no podemos conseguir lo que queremos, nuestros caprichos. Tampoco se refería al sufrimiento, que es causa de no poder lograr lo que deseamos, lo que hemos planificado, muchas veces en contra de nuestros hermanos nuestros e hijos de Dios igual que nosotros, con iguales derechos que nosotros. Se refería a Jesús a aquellos que sufren, que lloran, que tienen hambre, que tienen sed de justicia, porque en otras épocas, en otras vidas, han infringido la ley y en este momento están devolviendo a través de ese sufrimiento inevitable para ellos, pero que más adelante, cuando esta existencia haya terminado, ya no estará con ellos todas esas deudas, como dicen nuestros hermanos orientales, esos karmas. Por eso él decía, bienaventurados, los sencillos, los humildes. Por ello, fijaros la importancia que tiene el ser humilde y sencillo de corazón. No es lo mismo que humillarse en el sentido peyorativo de la palabra, sino ser puro, ser sencillo, sin orgullo, sin vanidad. Ahí está la clave. El orgullo y la vanidad nos alejan de Dios nuestro Señor. La humildad y la sencillez nos acercan a Dios. Es por eso, amados hermanos, que Jesús pronunció hace 2000 años aproximadamente: yo te bendigo, Padre, porque has ocultado todas estas cosas a los sabios y entendidos y las has descubierto a los humildes y sencillos. Los sabios y entendidos se refería a Jesús a aquellas personas, a aquellos hermanos que tienen un amplio acervo en las conquistas de los conocimientos. Pero si solo es el conocimiento, si el conocimiento va acompañado del orgullo y de la vanidad, nos estamos alejando de Dios nuestro Señor. Si además del conocimiento somos humildes y sencillos, entonces nos estamos acercando al hombre bueno, a ese concepto de hombre bueno que en el espiritismo queremos recordar que no es el santo, no es el hombre perfecto, porque el hombre perfecto no existe en la tierra. La tierra es un mundo de pruebas y expiaciones. Luego, como dicen los espíritus, el mal anda suelto. Nosotros, los espíritus reencarnados y desencarnados, adscritos a la psicosfera de la tierra, todavía somos espíritus que practicamos el mal. Por lo tanto, la perfección en nosotros es imposible. Sin embargo, los espíritus, a la hora de definir el hombre bueno en el Evangelio según el espiritismo, dicen que se reconoce al hombre bueno por los esfuerzos que hace en ser cada día mejor. Nosotros podemos caer 1000 veces, o 1200, o 3000, pero del mismo modo debemos levantarnos y seguir intentando, continuar intentando ser cada día mejores que el día anterior. Esto es el concepto de hombre bueno que tenemos en la doctrina espírita, que nos han dado los espíritus superiores. No es que nosotros los espíritas
tengamos nada. Nosotros solo podemos hablar sobre el espiritismo desde las nociones que nos han dado los espíritus superiores. Tenemos que tener un sumo cuidado con no introducir en la doctrina espírita opiniones subjetivas nuestras sobre un determinado tema. Yo espero y deseo y pido a la espiritualidad que me ayude en este sentido, porque tengo mucho miedo de manifestar una opinión mía como un hombre del espiritismo. En esto soy extremadamente cuidadosa. No sé si lo conseguiré, pero al menos lo intento a cada instante. Sabiendo ya un poco cuál es el concepto del hombre bueno, del hombre sencillo, del hombre humilde que tiene el espiritismo, pasemos también a ver cuál es la misión del hombre inteligente en la tierra conforme los espíritus. Los hermanos espirituales explicaron a Allan Kardec que aunque fuésemos una de esas mayores y más grandes inteligencias que hubiese en la tierra, el conocimiento en nuestro mundo es muy exiguo, tiene unos límites muy grandes. Por lo tanto, no tenemos por qué ser tan presuntuosos. No debemos sentirnos orgullosos ni vanidosos porque sepamos mucho, porque tengamos muchos conocimientos, aún imaginando que seamos uno de los hombres o mujeres más sabios de la tierra. Con todo, nuestra sabiduría es nada frente a la sabiduría de otros hermanos que habitan otros planetas y otros mundos de mayor rango que la Tierra. Nuestro mundo es del segundo orden, es un mundo de pruebas y expiaciones. Aquí el conocimiento, como digo, tiene unos límites muy grandes. Por lo tanto, no hay razón para sentirse orgullosos aunque fuésemos el hombre o la mujer más sabia de la tierra. La misión del hombre inteligente, conforme a los espíritus, es aquel hombre o mujer que entienda que es muy inteligente y que ha tenido oportunidad en la vida de desarrollar esa inteligencia adquiriendo conocimientos, debe emplearlos para conducir a nuestros hermanos de camino que no tienen tantas conquistas en el terreno del conocimiento hacia Dios. Porque la inteligencia nuestra no radica en el cerebro. El cerebro es el órgano que de nuestro cuerpo físico sirve para expresar la inteligencia que radica en el espíritu. Por lo tanto, la inteligencia también la debemos a Dios. Y ¿qué pensar, queridos hermanos, de alguien que, habiéndole dado la inteligencia, Dios nuestro Padre, para conducir a sus hermanos de camino no tan inteligentes hacia Él, no solo no la emplease para eso, sino que la emplease para ir en contra de Dios? ¿Qué le esperaría? Imaginemos, ellos nos ponen un ejemplo muy claro, los espíritus. Dicen: imaginad que vosotros contratáis un mozo para cavar una huerta o un huerto o un jardín y le dais una azada.
a cambio de una jornada de trabajo, de un dinero. Imaginad que no solo no cava vuestro jardín, sino que además revuelve la azada e intenta lesionaros con ella. ¿Qué haríais con ese hombre? Le expulsaríamos de nuestro jardín. Es fácil saberlo. Pues justamente eso, queridos hermanos, hará Dios nuestro Padre con nosotros si empleamos esa azada que Él nos ha dado, que es la inteligencia, en contra suya. Yo me acuerdo de una parábola de Jesús muy propia para el tema de esta noche. Es la parábola de los talentos. La parábola de los talentos cuenta Jesús que un hombre que marchaba de viaje, un hombre de negocios marchaba de viaje y tenía 3 empleados, 3 siervos, y a uno de ellos le dio 10 talentos, al otro 5 y al otro 1. Se marchó y cuando volvió, el que le había entregado 10 talentos le dio otros 10. En total le devolvió 20 a su señor. Y le dijo el buen siervo fiel, ponte a mi lado, ponte a mi derecha, has sido fiel en lo poco, sobre mucho te pondré. Llegó el que le había dado 5 talentos y también los había empleado, los había invertido y le devolvió los 5 más otros 5 que había conseguido. Y también le dijo que se pusiese a su derecha, que era un buen siervo. Y entonces apareció el que le había dado un talento y le dijo, Señor, yo sé que eres duro y que siembra y que siegas donde no siembras. Tuve miedo de ti y enterré el talento en la tierra. Toma, ahí te lo devuelvo. Y el Señor le dijo, echad a este siervo a las tinieblas y dad su talento al que tiene 10. Mucho se ha reído algunas personas, algunos hermanos de camino, de esta parábola, porque no la comprendieron. La inteligencia, queridos hermanos, es un talento que Dios nos entrega a cada uno de nosotros para que la empleemos bien. Hay de nosotros si la enterramos en la tierra y se la devolvemos tal y como Él nos la entregó. Hay de nosotros. A cada uno de nosotros Dios nos entrega siempre algún talento. A uno le da la belleza física, a otro le da una voz hermosa, a otro una inteligencia sublime, a otro una voz maravillosa, a otro la destreza para bailar, a otro para hacer otro tipo de trabajo. Cada uno de nosotros tiene alguna cualidad y podemos, con esas cualidades, con esas facultades que Dios nos ha dado, podemos hacer bien. Yo siempre cuento la historia, que es real y verídica, de una compañera nuestra que fue voluntaria en la Asociación contra el Cáncer, aquí en Sevilla. No voy a decir su nombre por respeto a ella y a su familia, y que a mí me hacía emocionar. Esta señora llevaba mucho tiempo de voluntaria y en sus últimos años
de vida, vino a contraer también un cáncer. Ella había sido voluntaria en el ala X de un hospital de Sevilla, donde estaban enfermos terminales. No recibían tratamiento curativo, sino paliativo. No tenían cura. Ella conocía bien ese ala y ella misma fue a parar en ese ala a consecuencia de una enfermedad terrible que contrajo. Y mala como estaba y sabiendo lo que le esperaba, sin embargo, iba a visitar todos los días que podía a los otros enfermos habitación por habitación y darles ánimo. Esa hermana estaba empleando el talento que Dios le dio. Uno solo le quedaba en ese momento, porque su salud estaba deteriorada de tal modo que pronto desencarnó. Pero mientras le quedó un soplo de vida, ella empleó el talento que Dios le daba en ayudar a los otros hermanos, aunque ella también estaba mal. Eso es un buen empleo de los talentos que Dios nos da. La parábola de los talentos, amados hermanos, tenemos que aplicárnosla a nosotros mismos, sobre todo en la cuestión de la inteligencia. ¿Cómo estoy empleando la inteligencia que Dios me ha dado? ¿En qué la estoy utilizando? Cuando vuelva al mundo espiritual, que necesariamente tenemos que volver todos, podré justificar el empleo que hice de mi inteligencia, justificaré el empleo de mis brazos, de mis pies, hacia dónde encaminé mis pasos en la vida. Solo procuré el bien para mí, los demás me daban igual. No, yo he sido muy bueno con mi familia, pero Jesús una vez se preguntó, hace 2000 años, ¿quién es mi madre, mi padre y mis hermanos? El cristianismo, queridos hermanos, es para vivirlo. Por eso me gustaría dejar en el aire todos estos interrogantes para que cada uno de nosotros, cada noche, interroguemos a nuestra conciencia qué es lo que estoy haciendo con los talentos que Dios me ha entregado. ¿Están sirviendo solo para mí? Eso es egoísmo. Los estoy empleando para mi familia. Eso está muy bien. Nuestro primer trabajo, nuestra primera responsabilidad, lo constituye la familia carnal. De eso estamos bien ciertos. No nacemos en una familia con casualidad, sino de causalidad. Los parientes que tenemos a nuestro lado no hemos venido entre ellos por casualidad, sino con una causa. En determinado momento de la conversación, el instructor de André Luiz, en esos libros que ha dictado sobre el mundo espiritual, define el hogar como sagrado lugar donde se reúnen espíritus endeudados entre sí, a fin de proceder a los reequilibrios oportunos. Luego, fijaros si es tremenda la responsabilidad que tenemos con la familia carnal. Pero también tenemos responsabilidad con la familia espiritual.
con todos esos hermanos que nos encontramos de camino que no pertenecen a nuestra familia. Sin embargo, debemos ayudarles en todo lo que nos sea posible. Habitualmente en una familia, queridos hermanos, vamos a suponer que somos 5 miembros, como dice nuestra amada Mercedes de los Dolores. Nos explicaba un día en el centro que imaginando una familia con 5 miembros, es decir, el padre, la madre y 3 hijos, vamos a suponer que en cada reencarnación se repiten 2. Es decir, 3 vamos a suponer que son los mismos, que se repiten, pero 2 no. Pues nada más que 2 por unos 20.000 años o más que llevamos de reencarnaciones, ustedes multiplicad 2 por 20.000, son 40.000 personas. 40.000 espíritus que han estado relacionados con nosotros en todas nuestras vidas. Nosotros en esta vida hemos conocido ya a 10.000 personas, no vamos a poner 40.000, a 10.000 personas. Pues hay 10.000 personas ahora mismo en el mundo o más que han estado relacionadas con nosotros en otras vidas. Esto es un hecho real y verídico. Entonces, así las cosas, ya lo que decía el Maestro Jesús tiene color. ¿Quién es mi madre, mi padre y mis hermanos? Nada más por este viernes. Tan solo desearos un feliz fin de semana a todos, lleno de alegrías legítimas. Yo les llamo así a las únicas que yo considero alegrías legítimas, y son aquellas que se derivan o que son resultado de la práctica del bien, de pensamiento, de palabra y de obra. Hasta el próximo viernes, en que volveremos a tratar otro tema que ya pondremos en nuestra web, y esperamos, como siempre, que nos acompañéis como en el día de hoy. Hasta el próximo viernes y gracias por estar ahí.